Bienvenidos a Archivos del Tiempo Podcast. La historia continúa. Gracias por escuchar. Comencemos. Imagina esta escena. Es el primer día del año 1502. Estás en un barco portugués mirando una costa que nunca has visto. La naturaleza es tan abrumadora, tan densa, que parece un tapiz recién tejido. La poeta Elizabeth Bishop lo describió siglos después, como un lugar donde cada centímetro cuadrado se llena de follaje. Exacto. Una visión casi, femenina, acogedora, que saluda a nuestros ojos. Pero es que ahí mismo, en ese mismo poema, ella introduce una imagen muy perturbadora. Dice que en primer plano no está el paraíso, sino el pecado. El pecado, representado con esa escena de los lagartos, donde la hembra, con su cola perversa, se roba toda la atención. Justo. Y esa dualidad es precisamente el nudo de la historia que vamos a intentar desentrañar hoy. Tenemos cartas de navegantes, crónicas, mapas antiguos. Y la misión es usar estas piezas para entender qué vieron, o más bien, qué creyeron ver esos primeros europeos al llegar a la bahía de Guanabara. Es que esa primera mirada lo definió todo. Venía cargada de asombro, de deseo, pero también de una violencia que se sentía a punto de estallar. Claro. Hoy vamos a sumergirnos en esas dos grandes narrativas que chocaron en la conquista de América. Por un lado, la idea de un paraíso terrenal, un Edén para ser disfrutado y, claro, saqueado. Y por otro, la visión de una tierra salvaje, pagana, que necesitaba ser dominada y, entre comillas, civilizada a la fuerza. Y lo increíble es que no eran visiones excluyentes. Para nada. A menudo coexistían en la mente del mismo explorador, a veces en la misma carta que le escribía al rey. Esa contradicción es el ADN de los siguientes 500 años de historia. Y todo empieza a tomar forma ahí, en esa orilla. Bueno, pues entremos en materia. El 1 de enero de 1502 no es una fecha poética al azar. No, es un hecho histórico. Es el día exacto en que la primera expedición de exploración portuguesa, comandada por Gonzalo Coello, llega a lo que hoy conocemos como la Bahía de Guanabara. Su misión era muy clara: reconocer y mapear la costa que Pedro Álvarez Cabral había encontrado casi por accidente 2 años antes. Y en esa expedición iba un personaje que cambiaría nuestra comprensión del planeta para siempre: Amerigo Vespucci. El que le dio el nombre al continente. Exacto. Para este navegante florentino, era su tercer viaje a estas tierras. Y mientras navegaba hacia el sur, midiendo distancias, observando las estrellas, algo no le cuadraba. La costa se extendía y se extendía mucho más allá de lo que cualquier mapa de Asia pudiera sugerir. O sea, se da cuenta de que las cuentas no dan. Esto no puede ser la India. Exacto. La geografía, la fauna, la gente, todo era radicalmente nuevo. Su conclusión fue revolucionaria y la plasmó en una carta famosísima. Esto no es Asia, es un mundus novus, un mundo nuevo. Un mundo nuevo. La idea de un cuarto continente hasta entonces desconocido para Europa. Esto no era un simple ajuste de mapas. Era un cataclismo intelectual, geopolítico y hasta teológico. Es que eso lo cambia todo. De repente el mundo conocido se expande dramáticamente. Y desde la perspectiva europea, este nuevo continente no solo está ahí, sino que está, en su mente, disponible. Y dibuja con un detalle asombroso la costa brasileña que Coello y Vespucci acababan de recorrer. Si lo miras de cerca, no es solo un documento geográfico. Es una declaración de poder. Totalmente. Muestra un territorio ya nombrado, ya delineado, listo para ser reclamado. El simple acto de dibujar el mapa ya es un acto de posesión. Y aquí es donde la historia se vuelve increíblemente humana y compleja, porque una cosa es dibujar una costa en un mapa, y otra muy distinta es encontrarte cara a cara con la gente que vive ahí. Claro. Para entender esa mirada europea, las crónicas de la época son una ventana al pasado. Pienso en Pero Vaz de Caminha, el cronista del viaje original de Cabral en 1500. Sus textos claramente inspiraron a Bishop. Caminha quedó absolutamente perplejo y fascinado por la desnudez de los pueblos indígenas. Sí,
En sus cartas al rey la describe casi con términos teológicos, ¿no? Como una primera inocencia. Como si estuviera viendo a Adán y Eva antes del pecado original. Pero su relato esconde algo más. Un momento, ¿te refieres a ese increíble juego de palabras que usa? Me parece muy revelador. Precisamente. La palabra portuguesa, vergoña, significa vergüenza, pero en plural, vergoñas, era en esa época un eufemismo común para referirse a las partes íntimas. Ah, Y Camiña, en su crónica oficial, juega con este doble sentido. Escribe deleitándose sobre las vergoñas de las mujeres indígenas, tan bien formadas y expuestas que no sentían ninguna vergüenza por mostrarlas. o sea que el cronista oficial del rey está haciendo chistes subidos de tono en un documento de Estado. Es esa mezcla de asombro casi religioso por la inocencia y un deseo voyerista que apenas puede disimular. En la dualidad de la que hablábamos, el paraíso y el pecado, en una sola frase. Pero si contrastamos esa visión, digamos, edénica de Camiña, con la experiencia de Vespucci en este viaje de 1502, el panorama cambia drásticamente. Claro, no todo fue tan pacífico. Para nada. Vespucci y la tripulación de Coello no siempre fueron recibidos con la misma curiosidad. Él relata encuentros de una hostilidad brutal. En un punto de la costa, cuenta cómo 3 de sus marineros, que se habían adentrado para comerciar, fueron emboscados, asesinados y devorados frente al resto de la tripulación. Frente a ellos. Sí, que miraban horrorizados desde los barcos sin poder hacer nada. Hay un pasaje en sus cartas que es particularmente escalofriante. Describe cómo los indígenas parecían usar a sus mujeres como cebo. Sí, es terrible. Las enviaban a la playa para atraer a los marineros y cuando estos se acercaban confiados, caían en la emboscada. La respuesta de los europeos fue igualmente salvaje. Dispararon sus cañones y hundieron las canoas indígenas. Y Vespucci documentó también algo que cimentó la imagen del salvaje caníbal en la mente europea. Cuenta que al explorar algunas aldeas abandonadas, encontró carne humana colgada de las vigas de las casas, ahumándose, como si fueran provisiones. Uf. Para los europeos del siglo XVI, esto era la prueba definitiva. No estaban invadiendo un paraíso, estaban civilizando a bárbaros, estaban luchando contra el demonio. Esta visión justificaba cualquier violencia posterior. La tierra del pecado de Bishop se manifestaba de la forma más cruda posible. Esta brutalidad que describe Vespucci es la otra cara de la moneda de la inocencia que veía Camiña. Y es esta mezcla la que define todo lo que vino después. Ahora, uno se pregunta, después de un encuentro tan violento, ¿cómo pasaron de explorar a colonizar? ¿Qué los motivó a quedarse? Esa es la pregunta clave. Y la respuesta es, como casi siempre, económica y geopolítica. Dinero y poder, exacto. La corona portuguesa vio 2 cosas. Primero, un recurso valiosísimo, el palo Brasil, un árbol cuya madera producía un tinte rojo muy codiciado en Europa. Claro. Y segundo, una amenaza. Otras potencias, sobre todo los franceses, que no se iban a quedar de brazos cruzados. Si Portugal no ocupaba el territorio, alguien más lo haría. Por eso, unos 30 años después, la estrategia cambia de explorar a colonizar. Y ahí entra en escena la figura de Martín Afonso de Sousa. Justo, a él se le encarga establecer el primer asentamiento permanente. En 1532, de Sousa funda la capitanía de São Vicente, cerca del actual São Paulo. Y las crónicas de la época, como las de Frei Gaspar, nos pintan un cuadro muy claro de cómo funcionaba esta primera sociedad. Podríamos hablar de sus pilares, ¿no? ¿Podríamos? El primero, sin duda, la economía. La caña de azúcar. Se adaptó perfectamente al clima y casi de inmediato se construyeron los primeros ingenios, los ingenios. Lugares como el famoso Sant Jorge dos Erasmos se convirtieron en el motor de la colonia. Y me imagino que esos ingenios requerían una cantidad de mano de obra Brutal. inmensa. Primero intentaron esclavizar a las poblaciones indígenas y luego comenzaron a importar masivamente a africanos esclavizados. El ingenio de azúcar es el embrión de la estructura social profundamente desigual de Brasil. ¿Y el segundo pilar? El conflicto. Sí, y no solo con los indígenas. Las crónicas están repletas de disputas entre los propios colonos por la tierra.
La corona repartía enormes extensiones, las sesmarias, y esto generaba luchas de poder feroces. Claro, por controlar los mejores terrenos. Y la mano de obra. Y el tercer pilar, las relaciones con los pueblos originarios, que, como vimos, no eran nada sencillas. Era un ajedrez complejo. Totalmente. De alianzas y guerras. Por un lado, los portugueses forjaron pactos cruciales, como con Tebirezá, un jefe poderoso de los guayanases. Esa alianza les dio guerreros, conocimiento, indispensables para sobrevivir. Pero por otro, desataron guerras de exterminio contra grupos que se les oponían, como los carijós. A quienes acusaban de canibalismo. Exacto, y de haber matado a más de 150 europeos. Era un mosaico de diplomacia, traición y guerra constante. Todo esto ocurre al sur de la bahía de Guanabara. Pero, si la bahía era tan espectacular, un puerto natural tan perfecto, ¿por qué esperaron más de 60 años para fundar una ciudad allí? Por la competencia imperial. Los franceses se les habían adelantado. ¿Cómo? Sí, un grupo de hugonotes franceses, liderados por un tal Villegañón, se estableció en la bahía en 1555 y fundaron una colonia que llamaron la Francia Antártica. Y lo más importante, se aliaron con los pueblos locales que eran enemigos de los aliados de los portugueses. Así que la fundación de Río de Janeiro no fue un acto de expansión natural, sino una operación militar. Fue una contraofensiva, en toda regla. La corona portuguesa entendió que si perdía esa bahía, podía perder todo Brasil. Así que enviaron a Estácio de Sá con una misión clara: expulsar a los franceses y asegurar el puerto. Exacto. La ciudad de São Sebastián do Rio de Janeiro se fundó oficialmente el 1 de marzo de 1565, en medio de una guerra. Nació del conflicto. Y una vez asegurada para Portugal, la trayectoria de Río es meteórica. Se convierte en el corazón del Brasil colonial. Absolutamente. Su ascenso es vertiginoso. Se convierte en el puerto de esclavos más grande de toda América. Más de 2 millones de africanos pasaron por sus muelles. Una tragedia inimaginable. Que al mismo tiempo la convirtió en un centro económico de primer orden. Todo el oro y los diamantes de Minas Gerais en el siglo XVIII salían al mundo a través de Río. Tanta importancia tenía que finalmente le quita la capitalidad a Salvador de Bahía. Sí, en 1763 se convierte en la capital de Brasil, un título que va a ostentar hasta 1960. Y su evolución no se detiene. Cuando el ciclo del oro decae, Río se reinventa. Se convierte en el gran puerto de exportación de café, el nuevo motor de la economía brasileña. Y luego ocurre algo que parece sacado de una novela. Toda una corte real europea se muda a la ciudad. Es un evento único en la historia, de verdad. En 1808, huyendo de Napoleón, toda la corte portuguesa, con el rey Juan VI a la cabeza, se traslada a Río. Imagínate el impacto. Una ciudad colonial de repente es la capital de un imperio global. La modernización debió ser explosiva. Increíble. Se funda el Banco de Brasil, la Biblioteca Real, el Jardín Botánico, teatros, academias. La infraestructura y la vida cultural explotan. Ahí se sientan las bases de la ciudad cosmopolita que conocemos hoy. Entonces, ¿cómo conectamos todo esto? Si volvemos al principio, a esa primera mirada del 1 de enero de 1502, todo parece estar ya contenido en esa semilla. Es una conexión directa. La visión poética de Bishop de una naturaleza que es a la vez paraíso y tierra de pecado es la misma ideología que vemos materializada en el planisferio de Cantino. El mapa como la representación de un mundo disponible. Disponible para ser reclamado, explotado y transformado a imagen y semejanza de Europa. Es eso. Y ese primer encuentro condensa toda la complejidad. Fue una mezcla de maravilla científica con Vespucci cambiando la imagen del mundo, de deseo como el de Camiña, y por supuesto de malentendidos y una violencia brutal que marcó el tono de todo. En ese único momento, en esa orilla, se plantaron las semillas de la historia brasileña. Su increíble riqueza, pero también sus profundas contradicciones y su dolorosa historia de explotación. Esa tensión entre el paraíso perdido y la tierra que hay que conquistar, en cierto modo nunca ha desaparecido de su imaginario. Y eso nos deja con una reflexión final. Todas las fuentes que hemos analizado hoy, desde la carta de un cronista del siglo XVI hasta el poema de una escritora del XX, nos ofrecen la perspectiva europea. Son sus ojos
Los que miran, sus plumas, las que escriben la historia. Pero, ¿qué hay de la otra mirada? La de los pueblos tupiniquín que estaban en la orilla ese día. Ellos no tenían un alfabeto para dejar su testimonio. ¿Cuál habría sido su poema sobre el 1 de enero de 1502? ¿Qué historia contaron sus ojos? ¿Qué sintieron sus corazones al ver aparecer en el horizonte esas naves extrañas como casas flotantes tripuladas por seres pálidos y barbudos? Esa es una historia que nunca podremos leer, solo imaginar. El viaje por la historia nunca termina, solo espera el próximo destino. Nos reencontramos pronto.